Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con el punto 2094. Es un punto que tiene mucha enjundia y por eso le vamos a dedicar varios días. Estamos hablando de los pecados contra la caridad, dentro del examen del primer mandamiento: amarás al Señor sobre todas las cosas. El día de ayer lo habíamos dedicado al pecado de la indiferencia. Y prosigue este punto 2094. Dice, se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. La indiferencia descuida o rechaza las consideraciones de la caridad divina. Ayer lo explicábamos, ¿no? Y continúa, la ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Vamos a centrarnos ahora en la ingratitud en este primer momento. Otro pecado contra la caridad. Otra forma de examinar si cumplimos el primer mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿no? Una forma muy práctica, pues, de ver si cumplimos este primer mandamiento. Ayer hablábamos de la indiferencia, hoy hablamos de la ingratitud. Además es importante que todos los oyentes de Radio María examinemos este aspecto de la gratitud o de la ingratitud. Porque este es un pecado muy de los de casa, muy de los que, pues, que igual vivimos en casa de Dios, quiere decir, y igual es más un pecado de los que estamos cerca de que aquellos que están lejos. De hecho, acordaros de aquel pasaje del capítulo 17 de San Lucas, que dice, y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo, ¿no han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Jesús enfatiza que el que había vuelto a dar gracias era de los 10 el que era extranjero. El samaritano, los otros 9, que eran de casa, no habían vuelto a dar gracias. Los otros leprosos parece como que no sentían esa necesidad, esa conciencia de gratuidad en el don que habían recibido. Ojo, por lo tanto, la ingratitud es un pecado de los de casa. Además, eso lo vemos en nuestra vida diaria, en nuestra vida corriente. Es curioso, ¿no? Cuando alguien de fuera nos hace cualquier servicio, somos totalmente agradecidos hacia él, somos reconocidos. Ahora, nos lo hacen en casa, ¿entiendes? Lo ha hecho mi hermano, lo ha hecho mi madre, pues hombre, pues no hace falta estar... No, parece que como lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que como hay confianza, como se supone las cosas, se dan por supuestas, pues no expresamos gratuidad, ¿no? No expresamos gratitud. Claro, y a base de no expresar gratitud, se pierde la conciencia de gratuidad. Con perdón del juego de palabras, pero es que es así, literalmente. Cuando no se expresa gratitud, se pierde conciencia de gratuidad. Luego, vamos a examinar este aspecto, porque es un pecado contra el amor de Dios, la ingratitud. Es un pecado. De hecho, estamos hablando de nuestra relación para con Dios, no de ser agradecidos para con Dios, pero claro, es imposible examinar también la virtud de la gratitud, de ser agradecido, sin referirlo también a nuestras relaciones humanas. El secreto de toda la vida familiar, por ejemplo, de nuestra vida de familia, consiste en una gratitud dentro de la familia. Una gratitud que nace de la conciencia de sentirse amados y de dejarse amar. O sea, tener la sensibilidad suficiente para tener una conciencia de gratuidad. Y entonces, pues uno se siente amado, se deja amar y se sabe que es un privilegiado, ¿no?, por tal cosa.
Es importantísimo ser sensible, ¿no? No dar por hechas las cosas, ser sensible, ¿no? Para sentirse hijo de una gratuidad, ¿no? No es una mercadería. Yo te doy esto porque tú me has dado lo otro. Esto a cambio del otro. Vamos a llegar a un consenso. Si tú haces esto, yo haré lo otro. Porque en este mundo, pues muchos piensan que todo tiene un precio. En este mundo tan materialista, pues dice el refrán que se piensa el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Y entonces se piensa el materialista que no hay nada gratuito. Se piensa el materialista que todo tiene un precio. Claro. Se piensa el ladrón que todos son de su condición. Y no es verdad. En esta vida hay muchas cosas gratuitas. En esta vida recibimos muchos dones a cambio de nada. Totalmente gratuitos, ¿no? Entonces, esto es así. Tenemos que purificarnos de materialismo. El que es un materialista nunca será agradecido, porque él se piensa que todo tiene un precio y todo es una especie de pacto. Sí, tú me haces esto, pero hoy por mí, mañana por ti, luego en el fondo esto es un pacto de intereses, ¿no? No, eso no es verdad. En esta vida hay muchas cosas gratuitas, ¿no? El egoísta es un ingrato, y no porque no le guste recibir, sino porque o es un insensible, que no cae en cuenta de las cosas, o porque no le agrada reconocer que debe algo a los otros. El egoísta, el orgulloso, no le agrada reconocer que debe a los otros. Por eso, yo diría, el egoísta tiende a ser insensible, no piensa en que está recibiendo. Y el orgulloso, hombre, lo que pasa es que le cuesta reconocerlo. El egoísta porque es insensible. Y el orgulloso porque, mira, antes prefiere sencillamente pecar de callar que de expresar, pues porque si reconoces gratitud, luego en el fondo estás mostrando debilidad. El orgulloso le parece que dar gracias es mostrarse débil, ¿no? Y parece que él quiere levantar la cresta, ¿sabes? Quiere sacar pecho, y al orgulloso le cuesta decir gracias y ser humilde. El caso es que decía un autor que la gratitud es un eco de la alegría del que da. Dios nos da gratuitamente. Y la gratitud en nosotros es como un eco de la alegría de Dios. Dios nos da gratuitamente. Y mi expresión de decir gracias, Señor, es como un eco de la alegría de Dios. Dios da con alegría. Y en nosotros tiene un eco. Y el eco de esa alegría de Dios es nuestra acción de gracias. Y sin embargo, decía este autor, la ingratitud, en cambio, es como un agujero negro del egoísmo que se traga la alegría de Dios. Ese agujero negro en el que queda perdido. En vez de tener un eco, la alegría de Dios, el amor de Dios, tiene el eco de la gratitud. Bueno, pues cuando hay ingratitud es como un agujero negro en el que se pierde, ¿no? Dios da con alegría, Dios da con amor, y ahí se pierde en un agujero negro sin que por nuestra parte le devolvamos un eco a Dios de gratitud. Por eso hay que decir que es importante, muy importante, educar en la gratitud. Educar en la gratitud es educar en primer lugar en la belleza de la vida. La vida es bella, la vida es maravillosa, y lo primero es educar en esa sensibilidad para poder ser agradecido. Porque sería un error que enfatizásemos pues el decir, bueno, hay que educar, los cristianos estamos llamados a tener esperanza en el cielo, ¿no? Y entonces si ponemos el énfasis en que esta vida es una porquería y que tenemos que tener esperanza en la próxima, podíamos deformar la virtud de la esperanza. La virtud de la esperanza no puede partir de un concepto de desprecio de esta vida o de ingratitud en esta vida. No. La virtud de la esperanza tiene que comenzar por una gratitud por todos los dones que recibimos en esta vida. La esperanza no es como despreciar esta vida y entonces esperar en la próxima. No, eso es una huida, eso no es una esperanza. La esperanza tiene que comenzar pues por una gratitud que reconoce
la belleza, la bondad del don de Dios. La bondad tan grande, ¿no?, del don de Dios. Y entonces, la persona que se sienta tan agradecida, luego encima tiene esperanza en que esos dones de Dios son las arras del cielo. Sin embargo, bueno, pues los ingratos son incapaces, ¿no? Son incapaces de percibir que esta vida es un regalo, de sentirse felices en esta vida. Los ingratos son incapaces de sentir que todo lo que les rodea es un don de Dios, ¿no? Viven permanentemente inquietos, añorando lo que no tienen, ansiando lo que querían, ¿no? Y no son capaces, o sea, pues de vivir el momento presente con gratitud, con gratitud. Por lo tanto, el agradecimiento, la sensibilidad para reconocer los dones de Dios y el agradecimiento, ¿no?, bueno, pues es básico para la felicidad en esta vida, es algo básico, ¿eh? Y debe ser educado, ¿eh? Eso, hay gente que no es voluntariamente desagradecida. En eso de ser desagradecido puede ser inconsciente, ¿eh? O sea, es decir, puede haber un grado de cierta inconsciencia en nuestra ingratitud, sencillamente que alguien ha sido educado muy en el yo, y no pienso en los demás, o sea, voy por ahí sin ser consciente de que estoy siendo un desagradecido. Se puede ser desagradecido con un grado de inconsciencia bastante grande. Claro, hace falta como un examen de conciencia bastante serio, pararse, ¿no?, a meditar en mi vida, para igual caer en cuenta que soy un desagradecido. Por eso el examen de conciencia es muy importante, ¿no? Es muy importante, porque hay pecados que pueden ser semi-inconscientes, pero no quiere decir que como no son conscientes no sean pecados, porque claro, para que yo haya sido así de ingrato, he tenido que ser súper egoísta de solamente pensar en mí y despreciar el amor al prójimo, despreciar la preocupación por el prójimo, ¿no? Uno se fija que hay personas que, bueno, ellas sin darse cuenta, te juntas con ellas, solo hablan de sí mismas, nunca preguntan al otro por sus cosas. Oye, se paran con alguien en la calle y venga, te cuento mis cosas, te cuento lo mío, pim pam y pim pam. Oye, ni se les ocurre preguntar, ¿y qué tal estás? ¿Y tu salud cómo va? Y el otro no sé qué. No les sale eso. O sea, viven en un egocentrismo, claro, que con ese planteamiento de partida es muy difícil que después sean personas agradecidas, que tengan conciencia de los dones que reciben de los demás, ¿no? Parece que todo lo que los demás hagan con ellos tenían derecho a ellos, se sentían con derecho, ¿no? Por eso hay que educar en la gratuidad, en la gratitud. E igual que a los niños, ¿no?, pues les decimos, se nos decía, ¿no?, en nuestra casa, pues, ¿y qué se dice? Gracias. A un niño se le enseña a dar gracias. Cuando su padre y su madre le dan una cosa, etcétera, alguien le ha entregado lo que sea. ¿Y qué se dice? Muchas gracias. Y se nos enseñaba a ser agradecidos, ¿eh? Pues también eso que hacemos nosotros con el niño, tenemos que hacerlo. La Iglesia también quiere hacerlo con nosotros para con Dios. También el catecismo de la Iglesia Católica quiere educarnos, como nosotros hemos educado a un niño, a ser agradecidos con Dios. Mira lo que te rodea. ¿Qué se dice? Se dice gracias. Mira, abre los ojos. Mira en torno a ti. Y mira en torno a ti, y tenemos que tener lo que dice San Ignacio de Loyola en esa meditación, contemplación para alcanzar amor, que es la meditación final de los ejercicios espirituales, ¿no?, en la que él nos invita a abrir los ojos a la luz de la fe. Y no solo a mirar, sino a ver. No solo a ver, sino a contemplar las cosas desde el plan de Dios. Y entonces en esa meditación de contemplación para alcanzar amor se nos muestra, pues, toda la historia de nuestra vida, la creación, la redención, como un plan del amor de Dios totalmente gratuito hacia nosotros, ¿no? Mira, por ejemplo, lo que es la existencia. Nosotros existimos por un don del amor de Dios. Mi existencia es totalmente gratuita. Lo lógico sería no existir, sería lo lógico, ¿no?
Yo existo porque Dios lo ha querido, porque Dios ha pensado en mí, porque Dios ha compartido de esa sobreabundancia de su amor. Dios no tenía ninguna obligación de habernos creado. No, en absoluto. Lo ha hecho por la sobreabundancia de su amor. Mira la existencia, ¿no? Mira el día que ha amanecido. Mira esta puesta de sol. Bueno, pues todo es don, todo es gracia. ¿Qué tengo yo que no he recibido? Vamos a ver. Mira los talentos de tu vida y comprueba que Dios te quiere. Si Dios te quiere, Dios no hace basura. Dios no hace basura. Si Dios te quiere, quiérete tú también a ti mismo, Y sea agradecido. Y no te autodesprecies. Dale gracias a Dios. Y mira a tu familia. Y mira sobre todo a Jesucristo, fíjate bien. Que si tuviésemos alguna dificultad, ¿no? Pues por de ser agradecidos por los dones naturales, mira, pues ya por sobre elevación, ¿no? Mira a Jesucristo y mira a qué precio te ha redimido Dios Padre, ¿no? Qué precio tan caro ha pagado por ti. ¿Cuál ha sido el precio de tu rescate por la salvación? Mira a Jesucristo, ¿no? Y estate eternamente agradecido. Mira la Iglesia. La Iglesia, que es ese rostro materno de Dios, no reflejado en María y en la Iglesia. Mira la Iglesia, mira cómo te acompaña, mira lo que son los sacramentos, mira cómo los sacramentos son ese cordón umbilical con el que Dios te alimenta en esta vida, ¿no? Preparándote para ese parto, para la vida eterna, ¿no? Pero contempla para alcanzar amor, expresa gratitud, O sea, es decir, la Iglesia nos quiere educar en ser agradecidos. Igual que le decimos al niño pequeñito cuando le entregamos, a ver qué se dice gracias, pues lo mismo también la Iglesia nos quiere educar en este lenguaje de agradecimiento. Es importantísimo. Por cierto, que leí en una ocasión una cita de Chesterton, este famoso autor, pues que es muy intuitivo y suele tener algunas frases geniales, ¿no? Y decía Chesterton, el peor momento del ateo es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién darle gracias. Me hizo mucha gracia, ¿no?, esta frase suya, porque es verdad, también una persona no creyente puede tener momentos en su vida, por ejemplo, nace un niño, ¿no? Hay personas ateas, pues bueno, que tienen un niño y en ese momento ven el milagro de la vida, se dan cuenta que eso es tremendo, ¿no? O sea, dice que no hay causa-efecto, que es que ese niño, dice uno, pero Dios mío, pero cómo la vida se forma así, ¿no? Si es tremendo, si nosotros hemos hecho un acto sexual, un acto de amor, y que de ahí se haya generado esta vida, vamos, se dan cuenta, tienen un momento ante la alegría del nacimiento de un niño, un momento de contemplación, necesitan expresar gratitud, dar gracias, y no saben a quién darle gracias, ¿no? Dice, quiero darle gracias a la vida, quiero darle gracias a qué. O sea, es curioso, ¿no?, que el ateo a veces no sabe a quién darle gracias. Por eso repito esta frase de Chesterton: el peor momento del ateo es aquel en que se siente agradecido y no sabe a quién darle gracias. Claro, nosotros sabemos, por el don de la fe, por el don inmerecido de la fe, somos conscientes, debemos de ser conscientes de cuál es el origen de los dones. El origen de los dones es Dios. Por lo tanto, no nos podemos quedar como pasmarotes viendo el don sin referir nuestra gratitud al autor de los dones. Y tenemos que elevarle, ¿no?, nuestro corazón para darle infinitamente gracias. Y bueno, y también una cosa más que quiero añadir, que es la siguiente: gracias también por la cruz. Ojo, gracias también por la cruz, que esto forma parte también de la tradición católica. No solo gracias por lo que yo estimo bueno y conveniente para mí, también gracias porque yo sé por la fe que también las cruces de la vida forman parte de los dones de Dios. Pues por ejemplo, recuerdo pues algunas citas, ¿no?, del padre Pío, de San Pío de Pietrelcina. Decía él: si Jesús se manifiesta, dale gracias; si se oculta, también. Todo es juego de su amor. Así de claro.
Lo decía el Padre Pío, así hablan los santos. Si Jesús se manifiesta, dale gracias, y si se oculta, también, que todo es parte de su amor. Juan 23, de feliz memoria, ¿no? En su diario, el diario de Juan 23, dice: procuro aguantar el dolor, dando gracias a Dios porque sea soportable. Lo dice él en su enfermedad, dando gracias a Dios porque me dé gracias para soportarlo. Pues otro autor espiritual, ¿no? Dice María Valtorta: gracias, Señor, por esta prueba, pero ayúdame a que no perezca. Le da gracias por esa prueba, por esa cruz, ¿no? Y le dice: pero ayúdame a que no perezca. Señor, mejor así, gracias. Es decir, también hasta ahí debe de llegar nuestra gratitud, ¿eh? Nuestra gratitud debe de llegar, pues, hasta la confianza de que todo resulta para bien en aquellos que aman a Dios, ¿no? En resumen, que existe un pecado de ingratitud, que este pecado de ingratitud es muy propio de los que somos de casa, de los que, bueno, pues siempre nos hemos sentido pues queridos, parece que tenemos derecho a todo, en la vida matrimonial, en la vida familiar, en la vida de iglesia, en la vida de todo, ¿no? Nos creemos con derecho a todo en nuestra relación con Dios, y entonces es un pecado muy de los de casa. Las personas neoconversas, que igual han estado alejadas y luego vienen, pues es más difícil que sean ingratas. Pero igual, los que de toda la vida de Dios, ¿no? Pues hemos sido católicos y bueno, pues es más fácil, ¿no? Que seamos insensibles y que caigamos en el pecado de la ingratitud, ¿eh? Recuerdo esta frase de Jesús: ¿no quedaron limpios los 10 leprosos? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Vamos a tener un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2094. En él se nos habla de los distintos pecados contra el amor de Dios. Hemos hablado del pecado de la indiferencia, hemos hablado del pecado de la ingratitud y continúa el Catecismo hablando del pecado de la tibieza. Dice: la tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Bueno, pues para explicar un poco lo que es la tibieza, que es un tema muy importante, comenzar diciendo que no confundamos la tibieza con un estado psicológico. Algunas personas pueden decir: me siento muy triste, me siento muy lánguida, me siento muy fatigado, pues muy venido abajo, creo que estoy siendo tentado de tibieza. Hombre, vamos a ver, que son dos cosas distintas, ¿eh? Es verdad que lo psicológico puede influir también en una tentación de tibieza, puede influir, ¿no? Pero el mero hastío, la falta de vigor, o el mal humor, o la tristeza, en sí mismas no son tibieza, son más bien estados psicológicos, estados psicológicos que es verdad que pueden influir, después en caer en en ese pecado de tibieza, pueden influir, pero no es lo mismo, No confundamos lo psicológico con lo moral. Es verdad que lo psicológico está muy ligado a lo moral y que influye una cosa en la otra, pero no sería conveniente, o sea, no sería adecuado confundirlo, Es verdad que hay estados de ánimo, de hastío, de cansancio, de tristeza, que pueden influir en la tibieza. Pero la tibieza no es un sentimiento, no es un estado afectivo, No, la tibieza es una actitud de la voluntad. Claro que por eso es pecado, si no sería otra cosa, Es una actitud de la voluntad. No consiste meramente en un melancólico decaimiento, sino que la tibieza consiste también en un rechazo, más deliberado, más consciente o menos consciente, pero en un rechazo de la voluntad de Dios, de la llamada de Dios a la santidad, de la llamada de Dios a que sigamos su camino, ¿no? A que sigamos en fidelidad el camino de los mandamientos, etcétera. La tibieza
la podemos encontrar fácilmente en las almas, en los cristianos que aceptamos pues, el pecado venial y que hacemos de él una costumbre. Eso es la tibieza. La tibieza es fácil de percibirla por este camino. Un indicio de un alma tibia es el que cae con mucha facilidad en pecados veniales. Incluso, fijaros, si me apuráis, la tibieza no se percibe tanto por las caídas puntuales en pecados graves. Por ahí no se suele percibir tanto, sino más bien la tibieza se percibe por la caída frecuente en pecados leves. Por ejemplo, San Pedro no era un alma tibia, a tenor de lo que conocemos por él en los evangelios. Es verdad que él negó al Señor y tuvo un pecado grave de negación del Señor, ¿no?, de cobardía. Pero bueno, Pedro podía ser cobarde, podía ser orgulloso, podía ser lo que fuere, ¿no? Pero tibio no era el hombre. Aquel Pedro que dijo, Señor, entregaré mi vida por ti. Hombre, tibio no era. Lo que podía ser es orgulloso, tener demasiado amor propio, podía tener otro tipo de pecados, pero la tibieza no. Sin embargo, la facilidad con la que se peca, pues en pecados veniales, revela una cierta complicidad antecedente, ¿no?, con el enemigo de nuestra alma. Es esa insensibilidad, ¿no? Esa insensibilidad de quitarle importancia a esto, le quito importancia al otro, le quito importancia a tal cosa, ¿no? Revela una complicidad con la tibieza. Muestra a las claras que nuestra voluntad está aceptando secretamente la mediocridad. O sea, que ha renunciado a la santidad. Fíjate que Pedro no había renunciado a la santidad, Aquel Pedro que traiciona a Jesús no había renunciado a la santidad, sencillamente que es incoherente y cae, pero no era tibio. Pero es que el tibio sí ha renunciado a la santidad, Está como, pues una y otra vez buscando siempre el camino que le quita, que le priva de la cruz, el mínimo esfuerzo, pues máximo placer con mínimo esfuerzo, etcétera, etcétera. Y al final el tibio sí tiene una complicidad y tiene secretamente una voluntad de renunciar a la santidad, a la llamada a la santidad. Sin embargo, el que sinceramente, digo sinceramente, no con la boquilla, el que sinceramente puede rezarle a Dios y pues se puede poner de rodillas delante de Él, ¿no?, y le puede decir, Señor, yo no quiero negarte nada, quiero hacer lo que tú quieras en mi vida, quiero seguir tus deseos, que tus deseos sean mi voluntad, no quiero reservarme nada para mí, te entrego mi voluntad, todo tuyo soy. El que hace esta oración en sinceridad, el que hace suyo aquel lema de Juan Pablo II, ¿no?, totus tus, todo de María, y en María soy de Cristo, y en Cristo soy de Dios Padre, ¿no? El que hace esta ofrenda total de su vida y la hace no de boquilla, ¿no?, sino la hace con verdadero deseo de que sea así, aunque luego nuestro pecado igual, no, pero tiene el deseo de que sea así, ese no es tibio. Puede tener caídas, puede tener tal, pero ese no es tibio, quiere ser santo, ¿no? El tibio, por el contrario, no quiere pronunciar sinceramente la palabra del abandono en manos de Dios. Dice, Señor, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Eso no lo dirá nunca un tibio de verdad. No lo dirá nunca. Bueno, porque pondrá límites a su entrega, pondrá límites. Sí, yo lo que Dios quiera, pero vamos, sin exagerar, ¿no? Sin exagerar. Está siempre buscando componendas, componendas. Por lo tanto, un alma cristiana, lo que le hace tibia, es el cautiverio de su alma. Está cautivada, pues por apegos, a los que les ha dado les ha dado carta de ciudadanía, ha pactado con ellos, ha hecho un pacto con sus pecados veniales, ha hecho las paces con ellos, vamos a ser claros. Una cosa es que una persona caiga por debilidad, pero sin embargo, esa caída
no le lleve a pactar con el pecado. Pero es que el tibio ha pactado con el pecado, ha hecho un pacto. Una pereza consentida, un rencor mantenido, pues una cierta irregularidad, ¿no? Pues en nuestra vida de exigencia, pero cosas, apegos consentidos, ¿no? Apegos que se han consentido. Eso es la tibieza. Hablando claro, ¿no? Eso es la tibieza. Y lógicamente, pues tiene una gravedad importante, ¿no? En nuestra vida espiritual. Bueno, pues tan importante no es la tibieza que nosotros tenemos de alguna manera que reaccionar frente a ella, y creo que nos puede ayudar a hacer una breve, ¿no? Una breve lectura de un texto bíblico. Igual que antes he leído, hablando de la gratitud y del pecado de ingratitud, he leído ese texto de Lucas 17 en el que se hablaba de los 10 leprosos y que el Señor curó a los 10 y solamente uno vino a dar gracias. Hay otro texto muy adecuado para hablar de la tibieza, que es el de Apocalipsis 3, versículos 14 y siguientes. Y es que en el mensaje, en la carta a las iglesias de Asia, allí se habla a la iglesia de Laodicea, y se dice: al ángel de la iglesia de Laodicea escribe: así habla el Amén, el testigo fiel y veraz. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Qué impresionante esto, ¿eh? Lo voy a volver a leer. Dice: conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente. Fijaros lo que hemos dicho antes del apego a los pecados veniales, el que uno ha hecho un pacto con ellos, ha hecho las paces con ellos, con su pereza, con su esto, con su lo otro, con su lo de más allá, ¿no? No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, nada me falta. Y no te das cuenta que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo, ahora escuchad qué consejos da. Aquí el libro del Apocalipsis, qué consejos da para salir de la tibieza, que son consejos importantísimos. Te aconsejo que me compres oro crisolado al fuego, para que te enriquezcas. Luego lo explicamos. Segundo, vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Tercero, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Es un texto impresionante que deberíamos de leer, ¿no? Os invito a que busquéis en vuestra Biblia este texto, que lo tenéis en el libro del Apocalipsis, que sabéis que es el último libro de la Biblia, capítulo 3, versículos del 14 y siguientes. Bueno, fijaros qué reprensión, no qué tirón de orejas a nuestra tibieza. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío caliente. Mira, es fuerte decir eso, ¿eh? Es como si dijese: mira, más valdría que hicieses pecados graves, en vez de quedarte ahí instalado en la tibieza y pensarte que eres bueno. Que es una afirmación atrevida, pero es palabra de Dios. Ojalá fueses frío y caliente, es peor que seas tibio. Y da unos consejos, porque además él dice: yo a los que amo los reprendo, y esta reprensión que te hago es porque te amo. Y los consejos que da para salir de la tibieza son estos: compra oro acrisolado al fuego. ¿Qué quiere decir? Pues que el oro, es decir, las virtudes, tienen que estar acrisoladas al fuego, que sin cruz no hay nada, hablando en plata. O sea, que tienes que acrisolar esas virtudes, el oro de tu vida, lo mejor de tu vida, tiene que estar acrisolado al fuego. Agarra la cruz, no huyas de la cruz, no huyas de la negación de ti mismo. No busques el camino de la facilidad.
No existe felicidad sin cruz. Entonces, algunos buscan la felicidad por la facilidad, y eso es un desastre. Hay que ir a la felicidad por la fidelidad, que es distinto. Luego dice, compra oro acrisolado al fuego. Y el fuego purifica, y el fuego lógicamente nos duele, pero al mismo tiempo que nos duele nos purifica, nos curte, ¿no? Sin cruz no hay oro acrisolado. Segundo dice, compra vestidos blancos para cubrir tu desnudez. Esos vestidos blancos para cubrir nuestra desnudez, pues muchos autores, santos padres, etcétera, los han interpretado como también la importancia de que nos envolvamos de testimonios de santidad, de que nos rodeemos de los santos, que tomemos como modelos a los santos en nuestra vida, esos santos que van vestidos de blanco, que cubran tu desnudez. Compra vestidos blancos para que cubran tu desnudez. Dice también, y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. Ese colirio, ¿no?, es mirar con los ojos de la fe, mirar y juzgar como juzga la Iglesia. Es decir, ve las cosas, no las veas humanamente, no las veas únicamente de tejas para abajo. Tienes que juzgar tu existencia y tu vida de tejas para arriba. Permitir también que la revelación, que la Sagrada Escritura, que el magisterio de la Iglesia te ayude a ver y te ayude a juzgar. Es decir, date un colirio, ese colirio que tienes que darte para que en tus ojos, para ver, para que recobres la vista, es la luz de la fe, es ser capaz de juzgar la existencia desde los ojos de Dios. Que la Sagrada Escritura, que la Biblia, que la tradición de la Iglesia, que el magisterio de la Iglesia sean el colirio que te permita ver y juzgar tu vida desde otro punto de vista, ¿no? Y luego dice, sé ferviente y arrepiéntete. Es muy importante este llamamiento a ser ferviente. Aquí en Radio María sabéis que solemos hacer por las mañanas, se hacen pues tempranito, en esas oraciones de la mañana, se hace el ofrecimiento de obras, ¿no? Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Esta oración no puede ser más antitibieza. Es un antídoto absoluto, ¿no? Quien reza esta oración fervientemente, no creyendo en ella, la verdad es que desde luego es imposible que sea tibio. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Bueno, esta es una oración antitibieza. Pedir al Espíritu Santo que inflame nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Bueno, pues la clave está en que recemos de verdad, o sea, que hagamos de verdad esta expresión, ¿no? Que salga de nuestro corazón en verdad. Pero bueno, decía pues un santo jesuita que un servidor conoce, decía que algunos, en lugar de inflamar el mundo con las ansias redentoras del corazón de Cristo, se comportan como bomberos que apagan con la manguera de la tibieza toda chispa de entusiasmo. Claro, hay que tener cuidado, ojo, que a veces lo que hacemos es estar siempre apagando con la manguera de la tibieza las cosas, en vez de inflamar el mundo con las ansias redentoras. Un texto de un jesuita, quien fue general de la Compañía de Jesús, el padre Arrupe, que leyendo un libro suyo a mí me impactó y anoté esta cita. Decía el padre Arrupe: le pedí a Dios que me hiciese morir antes de serle infiel, porque la muerte también es apostolado, mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad.
Me pareció una expresión, pues, que brota de un corazón que quiere ser fiel a Dios y quiere superar decididamente la tibieza, ¿no? La voy a volver a leer. Le pedí a Dios que me hiciese morir antes de serle infiel. Antes de morir que pecar, se dice, ¿no? Le pedí a Dios que me hiciese morir antes de serle infiel. Porque la muerte también es apostolado. Mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad, ¿no? O sea, es un sacerdote, es un religioso que dice, mira, Señor, yo antes de traicionarte, antes de ser piedra de escándalo, antes de que por mi culpa alguien se aparte de ti, mira, Señor, llévame de esta vida, llévame. Y mira, que al fin y al cabo muriendo, también puedo hacer un apostolado y puedo dar un testimonio de entregar la vida, pero si vivo en tibieza, si voy a ser cura muchos años en tibieza, voy a ser la ruina de la parroquia y la ruina de la cristiandad, ¿no? O sea, alguien que ha dicho esto no era tibio. Alguien que ha tenido un fiel deseo de que esto fuese así, no era tibio. Tenemos que pedir esa gracia, ¿no? La gracia de que el amor de Cristo nos dé un deseo ferviente de santidad. De lo contrario, pecaremos contra la caridad de Dios. De lo contrario, no nos tomaremos en serio el primer mandamiento. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Por eso yo creo que debemos de concluir esta reflexión sobre la tibieza, pues haciendo referencia de nuevo a ese texto de Apocalipsis 3, ¿no? que hemos leído. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Yo a los que quiero los reprendo. Sé ferviente y arrepiéntete. Bien, lo dejamos aquí. Vamos a dar ahora paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. René de Murcia. Mire, yo observo que hay personas que tienen grandes sufrimientos en la vida, de cáncer, de un hijo que ha muerto, de un marido alcohólico, grandes sufrimientos. Y otras personas, pues tenemos sufrimiento, pero menos llevadero, pero no porque le pidamos a Dios que no eso, sino porque no tenemos tanto sufrimiento. ¿Y eso qué señal es? Mire, la verdad es que yo diría lo siguiente. La señal, yo sencillamente diría que en esta vida nosotros no somos todos iguales, ni los caminos de Dios son iguales para todos nosotros, ¿no? Son caminos bien distintos. Ahora, a mí lo que me impresiona de eso que usted está comentando, que pensaba que cuando usted ha comenzado a plantearlo iba a ir por ahí, pero a mí lo que me impresiona de eso es que muchas veces esas personas que tienen más sufrimientos, objetivamente hablando, cruces más duras, suelen ser muchas veces más agradecidas a Dios que los que no tienen ese tipo de cruces. Vamos a ver, tú le oyes a los misioneros, ¿no? Y uno ve en determinados lugares de misiones en los que viven en situaciones que a nosotros nos parecen de auténtica desgracia, de auténtica penuria, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, o viven catástrofes naturales, viven, etcétera, y son personas, pero muchísimo más agradecidas que nosotros, ¿no? Que están continuamente dando gracias a Dios después de haber salido de un desastre natural, etcétera, en su pobreza, cualquier cosa la perciben como un don de Dios, y es que es así, no es que ellos o sea, cualquier cosa la perciben como un don de Dios, son mucho más agradecidos, y nosotros, sin embargo, pues igual en nuestra abundancia y en nuestra comodidad somos mucho menos agradecidos. Entonces yo diría, Dios tiene caminos totalmente distintos para nosotros, O sea, no cabe ir a Dios diciendo, pero bueno, y este que tiene pues una situación de vida muy distinta a la mía, y este no sé qué. Acordaros de los pasajes evangélicos en los que el Señor le dice, ¿quién eres tú para pedirme a mí cuentas de si yo a este que ha venido a última hora de la tarde le pago lo mismo que tú has estado desde primera hora de la mañana? Aquí cada uno tiene unos talentos distintos y ha sido llamado a seguir a Dios en circunstancias distintas. No nos comparemos con los demás. Lo importante es que en la situación en la que yo vivo sea agradecido y no caiga en la tibieza. Eso es lo importante.
Porque lo que yo estimo como, ¡ay, qué desgraciados, pobre gente, fíjate qué desgracias tienen! Ojo, que hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos primeros, que hay personas a las que yo ahora estimo, hay pobres desgraciaditos esos que están en no sé qué lugar, que posiblemente los desgraciados auténticos somos nosotros a los ojos de Dios. O sea, creo que esa matización es importante hacerla. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días. Soy Pilar de Santander. Adelante, Pilar. Mire, tengo una preocupación de una amistad que se ha casado y no quiere tener hijos. Y entonces me entero yo de que eso es nulo. Me he enterado. Entonces a la hermana yo se lo he dicho, mira que tu hermana debe tener hijos porque pueden tener. Lo que pasa que dice que no quieren porque no tienen tiempo, que sí tienen que trabajar. Y yo no sé cuál es mi postura. A mí me da un poco de miedo meterme en ese terreno porque a lo mejor le hago daño, a lo mejor meto la pata. ¿Entiendo lo que le digo? Entonces, quiero saber yo qué es lo que tengo que hacer en este caso. Estoy preocupada porque le digo a la hermana, tú intenta ver que tengan hijos y dice, ya se lo digo, pero no sé qué. Digo, no le digas nada de que me he enterado de que matrimonio nulo, porque a lo mejor se pone peor la cosa. Yo no sé qué pregunta exponerle usted. Bueno, la verdad es que es cierto que la cerrazón o la exclusión de la apertura a la vida puede ser un motivo de nulidad matrimonial. Ahora, también es cierto que sería una exclusión de apertura a la vida no en un momento determinado, sino de continuo, de una actitud permanente. Yo creo que, como usted bien dice, claro, como usted tampoco no sabe ese tipo de exclusión a tener la vida, hasta qué punto es algo permanente, es algo tal, yo creo que lo importante sería motivar en positivo, pues es decir, insistiendo en la belleza de la vida, insistiendo, que cuando tengamos ocasión ante esas personas de testimoniar lo que es el don de la vida y lo que es la grandeza de la paternidad y de la maternidad, lo hagamos, ¿no? Y actitudes como de confianza en Dios, es decir, también dar testimonio de la confianza en Dios, porque a veces cuando se hacen ese tipo de planificaciones, que ahora me viene mal, que es que tengo este proyecto primero, que no sé qué, o sea, parece que hablamos de la paternidad y la maternidad como si fuese una especie de planificación que incluimos en la hipoteca de la compra de un coche. Pero hombre, es que la vida no se puede planificar en esos conceptos materialistas, ¿no? La planificación de la vida tiene que partir de un dato importante, ¿no? Por supuesto que habrá datos humanos que habrá que tener en cuenta, pero hay un dato que es el determinante, que es el factor confianza en Dios y el factor buscar la voluntad de Dios y recibir de Dios su voluntad. O sea, hay un factor básico, ¿no?, en la planificación. No hay una planificación cristiana, no puede ser cristiana la planificación familiar si no parte de este aspecto, de decir, yo confío en Dios, o sea, es decir, de acuerdo, tendré que también ver mi situación, pero confío en Dios, y no podemos planificar los hijos como si se tratase de hacer unos cálculos sobre la hipoteca del coche. Eso es yo creo que lo importante a transmitir. Pues, lógicamente, dependiendo del grado de confianza que tenga uno con una persona, puede transmitir más o menos, o no es prudente que sea uno el que lo transmita, tiene que ser otro. Eso es otro tema ya distinto. Bueno, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días, padre. Buenos días. Soy Pilar. Adelante, Pilar. Mire, no sé, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hablo con usted. No sé si es consejo, bueno, usted me dirá, cuando un sacerdote está siendo muy criticado y se le critica por fuera y venga y duro, y desde allí ronda en mi cabeza y digo, bueno, ¿no sería mejor hablar con el obispo o con algo? Porque se le está haciendo daño al sacerdote, a la parroquia, y nos estamos haciendo daño a nosotros, que a lo mejor es culpa nuestra, pero es que están llegando ya las cosas un poco y yo ya es que ya me preocupa porque digo, Dios mío, qué ejemplo estamos dando, sobre todo. Pues bueno, la verdad es que le respondo un poco a su consulta. Pues puede ser que sí. Igual en alguna situación un poco extrema, donde igual se esté creando un ejemplo, o sea, un ambiente muy malo de desgaste, de crítica continua, etcétera, pues un católico pues dice, bueno, voy a hablar con el obispo porque me parece que le voy a contar un poco esta situación porque es de un desgaste grande y puede ser dañina para la parroquia, para el propio sacerdote. Voy a poner en su conocimiento estos datos y que él luego juzgue prudentemente.
También quizás lo lógico, si existe capacidad de poder hacerlo, es también tener esa conversación con el propio sacerdote, ¿no? Y decirle, mire usted, yo también quiero comunicarle que veo un ambiente alrededor pues muy negativo, etcétera. Bueno, pues sí, o sea, yo creo que cuando hay ambientes de esos, lo mejor es con sinceridad y con cariño y con voluntad de amor y de pasión por la Iglesia, pues expresar esas dificultades, ¿no? No hablar donde no se debe y hablar donde se debe, así de claro, ¿no? Yo creo que cuando no hablamos donde debemos, hablamos más de lo debido donde no debemos hablar, que casi siempre es hablar por la espalda y no hablar con cariño ante la persona y no afrontar nunca el problema, sino hacer leña del árbol caído. Eso es un mal muy extendido entre nosotros. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Buenos días, escuchamos. Buenos días, monseñor. Buenos días. Quería comentarle, muchísimas gracias una vez más por todos los programas y muy rápidamente por la hora. Cuando hablaba de los antídotos, de uno muy muy importante del ofrecimiento de dar gracias, ¿no?, ante la apatía, ante tantas cosas que nos despistan, nos desvían, incluso nos reducen, ¿no?, a la hora de hacer otras cosas más a los ojos del Señor. Va a hablar en posteriores programas, se coincide dentro de los puntos, ¿no?, si puede, si cuadra, ¿no?, digamos, de más antídotos, de tantos y tantos que hay, los va a poder desarrollar en la medida que pueda ser dentro del tiempo, del horario, etcétera. Y luego también cuando habla mucha gente también de esas cruces que parece que son imposibles de soportar, ¿eso acaso serán llamadas mayores para reforzar uniones deshechas, por decirlo de alguna forma? De acuerdo, aunque sea brevemente. Yo creo que el catecismo, si os fijáis en su método no se limita a hacer un catálogo de pecados, porque ahora estamos comenzando los 10 mandamientos y lógicamente vamos a dedicar mucho tiempo, o sea, la explicación de los 10 mandamientos, como la hacemos a este ritmo que la hacemos pausada, etcétera, nos va a servir de un examen de conciencia muy detallado, ¿no? Pero es claro que el estilo del catecismo no es aquí limitarse a hacer un catálogo de pecados, sino que su estilo es iluminar también y dar pistas y orientaciones de cómo llegar a la santidad. O sea, yo creo que está formulado el catecismo en un lenguaje muy positivo, en un lenguaje de ser un acicate, una llamada a la santidad, ¿no?, con citas de santos padres. O sea, yo creo que es un propio de este estilo, ¿no? Y por eso, sin duda alguna, iremos recibiendo, ¿no?, pues más, yo diría, más orientaciones, ¿no?, y más ánimos por parte de esta doctrina de la Iglesia que yo creo que nos conforta tanto. Bien, tenemos la hora ya cumplida. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.